Nexo, ¿cuál es tu género favorito de videojuegos? Tengo muchos, sobre todo los géneros que impliquen un solo jugador, shooter, RPG. Pensándolo un poco, se me viene a la cabeza Fallout 4. ¿Y el tuyo? Teniendo en cuenta que juego para relajarme... ¿Los cozy? Déjame acabar. Te iba a decir que me gustan los juegos como Doom, Gears of War o Mortal Kombat. Yo necesito relajarme rompiendo cosas. A ser posible que esas cosas sean demonios, locus o cualquier cosa fea que sangre. Tienes un concepto de relajarse curioso. Ya te hacía jugando el Stardew Valley. ¿Un juego de gestión de granjas con ciclos de tiempo y objetivos a contrarreloj? ¿Estás loco? ¿Quién se puede relajar con eso? Está claro que tenemos distintas formas de ver los géneros. Y hablando de géneros, ¿te has dado cuenta de que hay prácticamente géneros para todos los gustos? Tienes razón. Y lo más interesante del asunto es que no dejan de surgir nuevos. En esto el mercado indie tiene mucho que decir. ¿Qué te parece si hacemos un repaso por algunos géneros y así hablamos de nuestros favoritos? Serán los más importantes, a nuestro juicio. Porque si nos ponemos a sacar todos y cada uno de los que hay, no llegamos a la cena. Si queda muy poco para eso. A la de mañana... El género llamado en Japón Tansaku Gata Action o Search Action surgió en 1986 con el primero de la saga Metroid. Este género consiste principalmente en la exploración de un mapa interconectado cuyas rutas y secretos no están accesibles desde el principio, lo que hace que tengas que volver más adelante conforme desbloques habilidades. Ah, tú te refieres a los Hollow-like. Disculpa, Nexo, ¿qué? Los juegos que son como el Hollow Knight. No sabía que era un género tan antiguo. Hollow Knight es un gran exponente de su género, pero quiero que retires eso de Hollow-like. En todo caso te admito Metroidvania y con muchas reservas. ¿Metroidvania por Metroid y Castlevania? Sí, pero la segunda parte del nombre no se debe ni al primer Castlevania, sino que se debe al Symphony of the Night que salió en 1997. Así que el género se llama Search Action. Los dos sabemos que así lo vas a llamar solo tú, Chip. Hoy seguimos disfrutando de este género con títulos que respetan la fórmula original con su estructura en 2D, exploración interconectada e infinidad de secretos. Títulos como por ejemplo el ya citado Hollow Knight o el último Prince of Persia Lost Crown. Y también tenemos títulos Search Action en 3D como la saga Jedi. ¡Oh, qué bueno ese! Bueno, pasemos al siguiente. Hablemos de uno de mis géneros preferidos, los roguelikes. ¿Eso es un género? Pensaba que era una subcategoría o un modo de juego. Sí, es un género. El origen es bastante antiguo. En 1980 salió Rogue, un juego que generaba sus mapas de forma procedural y tenía muerte permanente. Si morías, debías empezar de nuevo. Este juego dio nombre e inspiración a todo un género. Vaya, yo creía que esto era culpa del Binding of Isaac. ¡No, hombre! The Binding of Isaac salió en 2011, mucho después de que el género estuviera asentado. En 2008, la Berlin Interpretation estableció la lista de criterios que debe cumplir un roguelike, consolidando así el género. Para mí este género es confuso. Sobre todo porque a veces lo veo escrito como roguelite. No es un error de escritura. Los roguelikes son una variante moderna del género, y aunque parecidos, hay diferencias importantes. Aprovechemos este 2x1. Cuéntanos, Nexo. La diferencia es sencilla. Los roguelikes no tienen progresión permanente. Si mueres, comienzas de cero y son mucho más estratégicos. Los roguelites permiten mejorar tu personaje entre partidas. Premian el aprendizaje y la práctica. Es muy frecuente ver que se llama roguelike a juegos que en realidad son roguelites. ¿Como el Hades? ¡Exacto! Además, los roguelites han inspirado subgéneros propios. Slay the Spire es un roguelite de construcción de mazos. Spelunky es un roguelite de plataformas. Hades es un roguelite de acción tipo RPG. Vaya, ya no sé qué es un roguelike. Todo lo que creía conocer son roguelites. ¿Hacemos una batería rápida de ejemplos para verlo más claro? Perfecto. Vamos a ver algunos títulos representativos. Dungeon Crawl Stone Soup. El roguelike moderno por excelencia, mantenido vivo por su comunidad desde 2006. Cataclysm, Dark Days Ahead. Roguelike de supervivencia posapocalíptica, muy popular en Reddit con gran profundidad en crafting. Roguelites destacados. Dead Cells, plataformas de acción rápidas con mejoras permanentes entre runs. Curse of the Dead Gods,
acción mazmorrera con maldiciones y combates intensos. Roach Legacy, plataformas y acción con progresión hereditaria. Cada run deja un legado para los descendientes. Con estos ejemplos ya se nota la diferencia. Los roguelikes puros son más estratégicos y clásicos, mientras que los roguelikes modernos son más dinámicos y accesibles. Perfecto, ya lo veo más claro. Y encima me has dado unos cuantos títulos para probar. El siguiente tiene el mismo problema en su nombre. Hablemos de los Souls-likes y los Souls-lights. Este género comenzó con Demon's Souls en 2009, pero me gustaría decir que antes de este juego ya había otros que sirvieron como inspiración para la fórmula. Un ejemplo de estos es Blade: The Edge of Darkness, un juego de 2001 que tenía elementos que de ser un juego nuevo serían tildados de Souls. Enemigos muy desafiantes, exploración de un mapa repleta de desafíos y de trampas, y una naturaleza brutal y exigente digna del paladar de solo unos pocos. Entonces, ¿por qué no es este el primero? ¿O cualquier otro? Porque le faltaban componentes que definen al género. Blade, por ejemplo, no tenía mapas interconectados ni checkpoints tipo hogueras, que ahora identificamos como la marca del género. Por eso se considera un precursor espiritual. En Demon's Souls están todos los elementos: combate estratégico, muerte con penalización, mapas interconectados y recursos limitados. Y más tarde, Dark Souls, el primero en 2011, refinó y popularizó la fórmula. ¿Y solo hay juegos de From Software como Souls-like? Ni mucho menos. Hay muchos que se han sumado al carro y han hecho su propio Souls-like, sin tener nada que ver con el bueno de Miyazaki. ¿Te suena Lies of P? ¿Ese era el de Pinocho? Sí, y hay otros como Nioh que sigue perfectamente esta fórmula. ¿Y Blasphemous? Muchos dicen que es un Metroidvania y otros dicen que es un Souls. Muy oportuno este ejemplo porque es una mezcla de ambos. Oye, ¿y los Souls-lights entonces qué son? Pues son Souls más accesibles. Mantienen la esencia pero con checkpoints frecuentes, mapas menos intrincados y mecánicas que suavizan la dificultad. Digamos que son el descafeinado de los Souls. ¿Como el Darksiders 3? Caliente, caliente, Nexo. Darksiders 3 tiene mejoras permanentes y también la progresión es clara. Y en general yo diría que es un juego muchísimo más amable, más cercano a las plataformas y a la aventura que a un Souls. Buenos ejemplos de Souls-like podrían ser The Surge o Code Vein, juegos que tienen combate táctico, jefes desafiantes de verdad, pérdida de recursos al morir, pero mapas menos interconectados y una progresión clara y mecánicas que suavizan bastante la curva de dificultad. Ok, queda claro. Souls-like, difícil. Souls-light, dificilillo. Ay. Hablemos de los First Person Shooter. Estás deseando hablar de Doom, ¿verdad, Chip? Por supuesto, pero hoy no será el día en que nos extendamos con él. Los First Person Shooter tienen su origen en los años 90 con juegos como Wolfenstein 3D y efectivamente Doom, que sentaron las bases del género. Antes de eso, los shooters eran en tercera persona y no tenían tanta inmersión. ¿No estás olvidando de las verdaderas raíces del género? Me refiero a los juegos salidos en los 70 y 80, algunos como Maze War o Battlezone. Supongo que es justo nombrarlos, pero la consolidación del género fue con Wolfenstein 3D y Doom en los 90. Todos esos anteriores vamos a considerarlos como Blade para los Souls, un precursor espiritual. Está bien, solo quería saber si se te había olvidado o si tu amor por id Software te había despistado un poco. Con tanto lío se nos está olvidando definir el género como hemos hecho con los demás. Los First Person Shooter o juegos de disparos en primera persona, como su propio nombre indica, son videojuegos que sitúan la cámara en primera persona y cuya dinámica principal es disparar un arma para acabar con unos objetivos. Es un género amplísimo. Sí, sobre todo desde que el multijugador competitivo online lo tomó como género predilecto. Hoy en día tenemos sagas emblemáticas como Call of Duty sacando entregas anualmente. Uno de los eSports más grandes de la historia ha sido el Counter-Strike, y los Hero Shooter desde hace casi una década tienen entre sus títulos más populares a Overwatch. Eso sin tener en cuenta los juegos que no son solo multijugador y tienen una campaña estupenda, como la saga Halo, que aunque su modo online es genial y tantas horas nos ha dado, también se disfruta mucho a solas o en cooperativo. Querías acabar esta sección con un tipo vestido de verde y con casco, ¿verdad? A fin de cuentas,
la empezamos con otro, ¿no? ¿Y te gustan las aventuras gráficas, Nexo? ¿Te refieres a los juegos de point and click? Esa es una de sus mecánicas. La verdad que este es uno de los géneros que más me gusta y que más recuerdos me trae. Aunque tiene su precursor espiritual, como los otros géneros, en las aventuras de texto de los 70 como Zork, podemos considerar que el verdadero nacimiento y auge de este género estuvo en los 80 con las aventuras de Sierra Online y la gloriosa llegada de LucasArts a finales de los 80 y ya en los 90. Yo apenas he jugado a este género. ¿Pero te suenan esos juegos llenos de puzzles creativos, repletos de humor y con una interfaz point and click con verbos, no? No tengo muy claro a lo que te refieres. ¿Los juegos de Telltale como los de Walking Dead cuentan? Sí y no. Hay todo un género como estos de Telltale que nombras que se podría considerar un subgénero de las aventuras gráficas. Estos juegos pertenecen más bien a las aventuras narrativas, y la principal diferencia es que estas no tienen puzzles y tienen mucho más drama. Pues dime varios ejemplos brillantes de aventura gráfica para que dejemos zanjado este género y de paso me los apunto. Me pones en un aprieto, pero no me perdonaría cerrar esto sin poner de ejemplo la saga Monkey Island, especialmente los 3 primeros. ¡Qué recuerdos! ¡Ay, Papapichu! ¡Oye, espera! ¿Te quedaron dudas? Dijiste muy poco. ¿Este género siempre es un 2D o 3D con point and click puzzles y tal? Oh, para nada. Si quieres algo que se salga de la norma pero actúe como una aventura gráfica, te voy a recomendar uno que es justamente en primera persona pero no un shooter. Apunta Nexo. Call of the Sea. Todo un Myst-like. ¿Eso ha sido otro género? Sí, pero no me hagas desarrollarlo. Quédate con que es un tipo de aventura gráfica. ¿Hay muchos tipos de aventuras gráficas? Quiero decir, ¿subgéneros? Como ya habrás visto, sí, están las narrativas y las de exploración en primera persona. Ya hemos puesto ejemplos de esto, pero si necesitas más, en lo narrativo tenemos Dispatch, por ejemplo, una aventura llena de decisiones y ramificaciones, un juego muy reciente que está dando mucho que hablar, y del otro lado tenemos Ace Attorney, por ejemplo, el cual, si te apetece, puedes jugar ahora en español gracias al parche que han sacado hace muy poco en noviembre. Ya te diré qué me parecen. ¿Qué te parece ir acabando con otro género clásico? ¿Quieres decir plataformas? ¡Exacto! Ay, pero... Los juegos de plataforma son uno de los pilares del mundillo que además sigue muy fresco. Ya te digo, es uno de los grandes géneros surgidos en los 80 que además han tenido una evolución muy sana. Este surgió con Super Mario. Casi, con Donkey Kong en 1981. Aunque te doy el aprobado porque en este juego salía Jumpman, que a fin de cuentas es Mario. No te voy a engañar, Chip. Aunque entiendo la importancia que tuvo Mario en los 80, soy más de Sonic. Ambos son maravillosos. Sonic no dejó de ser una respuesta de Sega a Nintendo en los 90, pero tenía todos los elementos necesarios de un juego de plataformas. Saltos, precisión y timing. Básicamente un juego de plataformas es aquel en el que el personaje avanza por un mapa saltando y superando obstáculos, siempre hacia adelante. Y esto lo hacían tanto Mario como Sonic muy bien. Sin salirnos del 2D de plataformas, a mí me encantan, por ejemplo, Rayman Origins y Legends, que me parecen de los mejores juegos de plataformas de la historia. Estoy muy de acuerdo. La verdad que hay muchísimos y muy geniales. Yo, por nombrar dos antes de saltar las 3 dimensiones, diría que son geniales exponentes Mega Man, sin importar cuál, todos me parecen más o menos brillantes hablando de la época clásica, y uno más reciente, Shinobi Art of Vengeance, que tiene el ADN de la saga original pero adaptado a nuestros tiempos haciéndolo más accesible y con un aspecto brutalmente hermoso. ¿Y el salto a las 3 dimensiones con cuál se dio? ¿Crash Bandicoot? Nexo, qué poco te gusta Nintendo. Aunque hubo intentos previos, el salto real a plataformas 3D lo marcó Super Mario 64, que establece el lenguaje del movimiento, la cámara y el diseño en 3 dimensiones. ¡Te encanta Mario, Chip! Es un gusto objetivo. Os pongáis como os pongáis, Mario tiene los mejores exponentes de plataformas tanto en 2D como en 3D. Es un podio muy reñido, pero las cosas como son. No estoy nada de acuerdo. Rayman me parece el rey de las plataformas en 2D. Cualquiera te discute esto. Por cierto, igual que ocurrió con otros géneros, en este árbol también tenemos ramas. Por ejemplo, Tomb Raider es un juego de plataformas en 3D, al igual que lo es la trilogía de las arenas de Prince of Persia.
aunque muchas veces se etiquete de acción y aventura. Entonces, los grandes clásicos de PS2 como Ratchet & Clank o Jak and Daxter son de plataformas también. Sí, pero les pasa lo mismo, se etiquetan también como acción y aventura. Entonces, Assassin's Creed... No, eso ya es otro género. Y esto es solo el principio. Hay tantos géneros que podríamos estar hablando durante meses del tema. Solo hay que irse a las etiquetas Steam, hay muchísimas y muy variopintas. Tampoco te creas que esas etiquetas son la Biblia de los géneros. A veces también se equivocan. Pero te ayuda a hacerte una idea. Sí, eso sí. ¿Y vosotros? ¿Qué géneros soléis jugar y cuáles son vuestros favoritos? ¿Hemos nombrado alguno? ¿Os gustaría una segunda parte de este tema abarcando otros géneros? Nos vemos en la cajita de comentarios.